estimados estudiantes del cuarto Hernán Rivera. Bienvenidos a la clase 3 del proyecto interdisciplinario de entrevistas. En esta clase conocerás las partes más importantes de la entrevista que te ayudarán a crear tu guión. Así es, te sugerimos tener en consideración cada uno de estos aspectos, porque serán parte de la escala de apreciación con la que se valora tu trabajo. Comenzamos. Bien, la entrevista es un género discursivo que presenta una forma discursiva dialógica, es decir, sus participantes intercambian los papeles de emisor y receptor constantemente. Exacto. Además, es de carácter formal y su objetivo es profundizar sobre un tema o la vida de un personaje relevante para hacer pública dicha información. Existen diferentes formas de clasificar la entrevista. La que van a confeccionar ustedes es una mezcla entre la entrevista informativa y la entrevista de perfil. ¿Por qué? Buena pregunta, porque su objetivo es extraer información sobre un tema específico, como lo son las leyes de Mendel, lo cual es propio de una entrevista informativa. Y además extraerás información de algunos aspectos de la vida del entrevistado, lo cual es el objetivo de la entrevista de perfil. Debes tener presente algunos rasgos particulares de la entrevista, como por ejemplo su estructura. Empecemos con la primera parte. Muy bien, introducción. En ella se presenta una breve descripción del entrevistado, del tema o del contexto en el que se genera la entrevista. Hoy tenemos a un invitado especial. Él nos ha abierto las puertas de su hogar para que podamos realizar esta entrevista. Él ha tenido una vida difícil, se ha enfrentado a muchos que han dudado de sus ideas, pero siempre ha sido fiel a sus hallazgos y gracias a esto logró captar la atención de distintos intelectuales. Estructura dialógica. La estructura de la entrevista está marcada por el intercambio de preguntas y respuestas entre el entrevistador y el entrevistado, respectivamente. ¡Qué fabuloso! ¡Qué buena experiencia! ¿Algún plato típico que le haya llamado la atención? Cuéntanos su experiencia. La verdad es que hay un plato típico que me impactó mucho, pero no por ser deliciosa, sino porque estaba hecha de una especie que para mí es muy, muy maravillosa. Tanto así que no pude degustarla, sino que más bien me la llevé a mi casa allá en Inglaterra para tenerla como mascota. ¡Oh! Pero cuéntenos, ¿cuál era esa especie? ¿Algún tipo de perro? No, para nada. Algo más exótico que un perro. Una tortuga de los Galápagos. Una especie muy, muy linda. ¡Wow! Y por último, la conclusión, donde el entrevistador resume aspectos importantes de la entrevista o realiza un cierre mencionando lo expresado por el entrevistado en su última intervención, como aquí. ¡Wow! Pero qué fabulosa anécdota, señor Darwin. Muchas gracias por compartir con nosotros esa historia y también muchas gracias por acompañarnos en este día. Gracias a ustedes por este espacio. Y para terminar, estimados televidentes, les mostramos aquí una fotografía del señor Darwin con su querida mascota. Nos vemos en un próximo capítulo de tu programa de entrevistas, Cientifícate, la entrevista del momento. Recuerda además que este es un programa de entrevista en la televisión. Por lo tanto, hay algunos otros elementos que debes considerar, como por ejemplo los patrocinadores, la interacción con los televidentes, saludando o apelando a ellos en distintas ocasiones, y también los agradecimientos al entrevistado. O que para que una entrevista sea exitosa, las preguntas deben ser breves y precisas, y las respuestas del entrevistado deben ser claras y bien estructuradas. ¿Me podría profundizar un poco por qué fueron tan importantes los pinzones en su trabajo? Bueno, los pinzones son importantes porque explican algo que se llama radiación adaptativa. Quiere decir de que todos los pinzones actuales provienen de un pinzón original.
el origen en común. Se van dividiendo a partir de esta población original por selección natural. Algunos van muriendo y otros van sobreviviendo, aquellos que están adaptados al medio. Como hay una gran diversidad de alimentos, estos pinzones comenzaron a separarse. De esa forma dieron origen a diferentes formas y colores, tamaños de los picos, de las patas, para, ¿cierto?, adaptarse a cada una de estas islas y así lograr sobrevivir. Es esencial además el respeto por los turnos de habla. El entrevistador no debe interrumpir al entrevistado y este debe entregar la información solicitada por el entrevistador. Asimismo, la entrevista requiere de una investigación profunda por parte del entrevistador, quien debe averiguar y manejar toda aquella información disponible sobre su entrevistado. ¿Para qué? Para formular preguntas interesantes y de esa manera sacar el mayor provecho de la entrevista que va a realizar. A continuación te presentaremos la escala de apreciación que debes utilizar para autoevaluar tu guión de entrevista. Comenzamos. Número 1. Recopilo información organizándola antes de escribir. Recuerda, adjunta la tabla de planificación. Número 2. Utilizo la estructura de la entrevista. Introducción, estructura dialógica, conclusión. Número 3. Adecuo el registro, específicamente el vocabulario. Recuerda hacer uso de términos técnicos propios de la disciplina de Mendel. Número 4. Formulo preguntas o problemas en torno a la herencia genética. Número 5. Explico la transmisión del genotipo considerando los principios de Mendel. Debes dejar en claro la posición de Mendel con respecto a la lucha de ideas entre el preformismo y la epigénesis. Número 6. Aplico las leyes de Mendel en la resolución de problemas de genética simple, mono y dihibridismo. Mendel puede explicar, tras una pregunta del entrevistador, cómo funcionan las leyes que él propone. Número 7. Aludo a la importancia de las evidencias en la validación científica de nuevas teorías. Número 8. Corrijo usos inadecuados de conjugaciones verbales, concordancia de género y número. Número 9. Cuido la organización a nivel textual, es decir, que tu entrevista de principio a fin sea coherente con el tema. Número 10. Creo 2 preguntas de cada tipo para extraer información sobre la vida de Mendel. Número 11. Creo 2 preguntas de cada tipo para extraer información sobre los aportes científicos de Mendel. Número 12. Empleo adecuadamente la ortografía literal, acentual y puntual. Y número 13. Entrego mi trabajo en formato Word con fuente Time New Roman número 12, con interlineado de 1,5 y justificado. Bien, chicos, eso es todo por la clase de hoy. Que estén muy bien. Chao, nos vemos pronto. Adiósito.